Tiempo de hacer contacto gracias a la tecnología con el señor ministro del Trabajo, Patricio Donoso, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Señor ministro, desde el Estudio Central de América Quito les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hacer una evaluación del primer año de gestión de este gobierno estrictamente en materia laboral. Y quiero empezar preguntándole, Patricio, ¿cuáles son las estadísticas que sustentan el trabajo de este ministerio en función de beneficiar a los trabajadores del país? Le escuchamos, por favor, Patricio. Bienvenido, buenos días. Su micrófono, tenga la bondad, ministro. Allí estamos. Adelante. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Ramiro. Gracias por este contacto. Como usted bien lo dice, Jorge, producto de la tecnología y producto también de estar sanos. El presidente de la República, y permítame decírselo, porque no nos debemos cansar de hablar del exitosísimo proceso de vacunación. Es fácil criticar, es fácil decir cualquier cosa. Sin embargo, algunos no tienen la boca bien abierta para agradecer al gobierno que preside Guillermo Lasso de haber salvado miles de vidas. Perdóname, Jorge, pero esto de la vacunación se logró. No solamente como una promesa de campaña del presidente Lasso, sino sin un solo caso de corrupción, hay que decirlo, bien alto. Sin un solo caso de corrupción, se tiene vacunado ya el 83% de ecuatorianos mayores de 3 años de edad y están ya vacunados, creo que el 36-37% en tercera dosis, y ya empezó el gobierno con la 4ª dosis, la segunda de refuerzo. Y usted dirá, ¿a cuenta de qué se habla de esto? A cuenta de que gracias a la vacunación estamos bien, estamos muchos con vida. Obviamente lloramos a quienes murieron, pero podemos reactivarnos económicamente y reactivar el empleo. Y voy a su pregunta. El empleo se reactiva, la salud se cuida, gracias a un proceso exitoso que hay que decir gracias. Hay que decir gracias. Y algunos se cortan y no agradecen a un gobierno que sí cumplió con el proceso de vacunación y dicen, bueno, ya pasó la vacunación. Ya pasó. Perdónenme, estamos precisamente hoy haciendo la vacunación de la 4ª dosis a la segunda de refuerzo. Frente a ello, es evidentemente necesario manifestar que el gobierno no solamente que cuidó la salud de los ecuatorianos, sino que cuidó la salud de la economía. Y hoy se ha bajado el déficit fiscal de $7.000 millones a $2.200 millones. Hay un crecimiento económico del PIB, un crecimiento del PIB de 4.2%. Se eliminó a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos para que puedan reactivarse y tener trabajo, tener ingresos. Es importante mencionar que se eliminaron 667 partidas arancelarias para que la actividad económica resurja y se reactive. Y usted me dirá, ¿y por qué el ministro Donoso habla de esto? Porque la única forma de generar empleo es con inversión, con reactivación económica. Porque el empleo, y le digo al entrevistado anterior, no se genera tornando los dedos, se genera con inversión, porque se da aquella ecuación, estimado Jorge y estimado Ramiro, aquella ecuación de que a más inversión, más emprendimiento, más empleo. Y eso es lo que estamos logrando. Se lograron 350.000 plazas de trabajo y empleo hasta diciembre del 2021. El Ecuador es, y le digo al entrevistado anterior, el segundo país en América Latina de mayor recuperación del empleo. Es evidente que con la pandemia se perdieron empleos. Claro. Por supuesto. Ahora, ministro, tenga la gentileza, creo que la mayoría de ecuatorianos no desconocemos el trabajo exitoso en materia de vacunación, porque eso obviamente permite una reactivación luego de que esta pandemia golpeó económicamente a todo el mundo. Eso me parece a mí que está claro, muy personalmente se lo digo, señor ministro, pero estamos ahora en ese proceso de reactivación. Usted dice 350.000 plazas de empleo, señor ministro, pero en el IES se refleja mucho menos que ese número de afiliados. ¿Cómo explicamos eso? La respuesta es muy clara. Esas 350.000 plazas de trabajo y empleo se llaman, de acuerdo a la terminología, no inventada por nosotros, sino por regímenes anteriores, a lo que se denomina el empleo adecuado. ¿Cuál es el empleo adecuado, Jorge? El empleo adecuado es aquel ciudadano que gana sobre $425
mensuales Ajá. y que trabaja al menos las 40 horas a la semana. Ese es el empleo adecuado. No todos están afiliados al IES, hay mucha informalidad. ¿Qué es lo que queremos combatir? La informalidad. Queremos que se incorpore más trabajadores a la seguridad social a través de la afiliación, sin duda alguna. Ahí la explicación de la inquietud que usted tiene. Pero déjeme decirle algo más, ya que hablamos de los $425. Faltan algunos que agradezcan que el gobierno del presidente Lazo subió el salario básico unificado, el SBU, de 400 a 425. La mayor alza salarial que ha habido en los últimos años, estimado Jorge. Y muchos dicen, ahí está. No, señor, hay que decir las cosas como son. Yo creo que más país se construye apoyando iniciativas como la subida del salario a $425. Más país se construye, que con huelgas y paros, por supuesto, se construye vacunando a la gente. Más país se construye generando $5,000 millones de contratos directos de inversión extranjera, que al final del día significarán más fuentes de trabajo y empleo. En eso estamos trabajando. La economía se la está curando. El primer año sirvió para poner en orden la casa, y por supuesto se va a iniciar, y se está iniciando ya, obra pública, que también es generadora de empleo. Permítame una comparación rápida que el presidente Lazo siempre la dice. La economía es como un avión que tiene dos turbinas. Una turbina es del sector público y la otra del sector privado. $5,000 millones en inversión privada directa a través de seguridad jurídica generada por el gobierno del presidente Lazo, con acuerdos comerciales que están tratándosela y que se los va a suscribir esta semana, o tal vez la próxima tengamos el acuerdo comercial con México. Y la otra turbina, y con esto termino, es la obra pública a través de una economía saneada, de crecimiento económico de 4.2%. Ministro, si ya se puso la casa en orden y tenemos las dos turbinas funcionando al 100%, ¿cuál es la proyección para este año en materia de empleo, señor ministro? Yo no le voy a dar una cifra, pero sí le aseguro que se van a generar miles de plazas de trabajo y empleo, aun cuando no tengamos una ley que sea facilitadora, pero es que el empleo no se genera así, tronando los dedos haciendo huelgas. El empleo se genera a través de inversión, porque si en torno a Radio América no hubiese una farmacia, sino dos, y hubiesen 4 ferreterías en vez de 2, habría el doble de la oferta de empleo, el doble de la oferta de fuentes de trabajo, y estableciendo sistemas a través del cual los empresarios, sobre todo medianos y pequeños, y Ramiro Díaz hizo alguna mención a esto hace pocos minutos que escuché la entrevista anterior, solo se genera si los emprendedores pierden el miedo a contratar más gente, si los emprendedores pierden el miedo a incorporar nuevos ecuatorianos a su nómina, porque el sector privado es el que genera empleo. El sector público debe generar el ambiente expedito e idóneo para que el sector privado contrate más gente. Si las empresas pierden el miedo a crecer, por ejemplo, a abrir nuevas sucursales, si alguien tiene éxito en una ferretería, en una farmacia, en una papelería, en un pequeño negocio, si pierde el miedo a incorporar más trabajadores a su nómina, seguramente abrirá nuevas sucursales en el sur de Quito, en el norte de Quito, en Guayaquil, en Ambato, en Urubamba, fuera incluso de su ciudad. Y ese crecimiento es precisamente la gran generadora de empleo. Señor ministro, buenos días, pero ¿en qué medida todo esto se va a poder cumplir cuando de por medio está la posibilidad del trabajo en la asamblea por las reformas o un código paralelo del trabajo que se está planteando? Porque de lo contrario esa va a ser también la piedra de toque para que no se puedan desarrollar las cosas o decir por eso no podemos caminar. Es evidente que el Código de Trabajo, Ramiro, que data de 1938, no fue la solución incluso a finales del siglo pasado. Tampoco fue la solución, no sé si usted se acuerda del fenómeno del niño. No fue la solución en la conservación de las fuentes de trabajo y empleo. Y si no, le pregunto a usted a manera de respuesta, por supuesto, usted es el entrevistador. ¿Por qué hay 5.7 millones de ecuatorianos sin empleo? ¿Por qué hay más de 5 millones de ecuatorianos que están desempleados o subempleados o viven en informalidad? Porque hemos tenido una normativa laboral que no ayuda, que no permite que se pierda el miedo a contratar más gente. Si usted, Ramiro, es el dueño de un pequeño negocio, quizás usted tendrá algún pariente que tiene un negocio, una ferretería, una farmacia, una papelería, una vulcanizadora. Pregúntele usted como periodista qué es, no solamente como pariente. Y lo mismo le digo a Jorge Ñacato.
Pregunten ustedes a ese pequeño emprendedor, ¿por qué no crece su negocio? ¿Por qué no abre sucursales? ¿Por qué no contrata más gente? ¿Por qué no crece? Y la respuesta será porque la normativa laboral no ayuda, no genera seguridad jurídica. Entonces lo que queremos nosotros es generar esa seguridad jurídica y esos incentivos para que se contrate más gente. Es que no se contrata más gente porque se hace una huelga, no se contrata más gente porque se reclama todo, se contrata más gente cuando se pierde el miedo a crecer, a que los negocios privados crezcan, a que se reinvierta utilidades, si Dios mediante las han tenido, y con esto termino esta parte, invertir capital fresco y de riesgo, ya sea nacional o extranjero, en nuevos negocios o acrecentar los negocios que ya existen. Solo así se genera empleo. Por Dios, hay que entender esto. Y todos los países circundantes al Ecuador ya lo han hecho. Y cuando nosotros queremos hacer algo similar, después de 84 años de vigencia del Código del Trabajo, que no fue solución en la pandemia, no fue solución en el fenómeno del niño, no fue solución en el terremoto de abril del 2016, queremos hacer algo, pues hay gente que se opone, es que es absurdo. Hay 5.7 millones de personas que están esperando una solución, y yo no veo a futuro, en el futuro inmediato, no veo a bloque legislativo alguno oponiéndose o dándole la espalda a más de 5 millones de ecuatorianos que esperan una respuesta. Ahora, en ese sentido, la Asamblea Nacional o el trabajo de la Asamblea Nacional se torna clave para la aprobación de legislación en materia laboral para que se ajuste a nuestras realidades, en definitiva. Pero, ¿cómo destrampamos el problema que tenemos en la Asamblea o vamos a trabajar desde el gobierno central en la consolidación de una mayoría que pretende bajarle, por decirlo de alguna forma, a la presidenta de la Asamblea y que a través de esta mayoría se pueda consolidar reformas laborales, Patricio? Dialogando, Jorge, dialogando. ¿Y sabe qué? Y usted es un periodista de mucho tiempo y de muchos años. Todos los políticos hablan de que hay que dialogar. Y cuando un gobierno, como el gobierno del encuentro, que lo lidera el presidente Lasso, habla de diálogo, algunos se oponen. Dialogando. Yo logré, y a usted le consta, porque usted cubría noticias inherentes a la legislatura. Yo estuve 8 años en la Asamblea, 2 de ellos como vicepresidente. Yo logré aprobar 2 leyes. Dialogando, siendo de oposición, dialogando. La ley en contra de la corrupción en el campo de la minería, de mi autoría, la ley, me refiero, lo mismo que la ley a favor de los bomberos. Pero ¿cómo lo logré, Jorge? Dialogando, pues, debatiendo. Para eso se inventó el debate legislativo. Por eso es que yo no puedo estar de acuerdo, jamás, en que la Asamblea haya archivado la ley de migración. Si no estaban aquellas 87 voluntades de acuerdo con el texto, pongan su texto, pues. Pongan sus articulados, redacten, trabajen y debatan y pongan su texto de acuerdo a su opinión. Pero archivar una ley y punto, eso no es contribuir a la necesidad imperiosa de recabar inversión nacional y extranjera en el Ecuador. ¿Para qué? Para generar empleo. Es que no se genera empleo si no hay inversión. Si usted, en el caso de Ramiro Díaz, que me permitía hacérselo, si él o un pariente tiene una farmacia, si no invierten en el negocio no habrá nuevas fuentes de trabajo y empleo. Tienen que reinvertir o invertir. Entonces, invitar a invertir a las medianas y pequeñas empresas implica tener una normativa que haga que pierdan el miedo a contratar más gente, que hagan menos rígida la contratación laboral, para que pueda ese pariente de Ramiro Díaz, en el ejemplo que me permitió dar, que le permita contratar más ecuatorianos, más dependientes, que los artesanos y los operarios de artesanía puedan crecer, como es nuestra propuesta, no solo de 20 operarios en un negocio artesanal, sino hasta 48, para crecer, para tener más fuentes de trabajo y empleo. Ahora, Patricio, en la parte final, si el diálogo es importante, ¿por qué no caminan las mesas de diálogo con los trabajadores? ¿Y quién ha dicho que no caminan? Están caminando. Los trabajadores dicen que no caminan, que son diálogos de sordos, dicen los trabajadores. La ventaja es que el entrevistado soy yo ahora y puedo decir la verdad tal y como es. Estamos dialogando, estamos conversando. Y el diálogo, los acuerdos, estimado Jorge, y usted estará de acuerdo conmigo, los acuerdos se los pacta o se los logra con quien piensa diferente. Para eso son los acuerdos. Los acuerdos son con aquellos que pensando diferente logran ponerse de acuerdo en un determinado número de puntos, cediendo unos y cediendo otros. A eso se les llama acuerdo. Pero para llegar a ese acuerdo hay que dialogar y estamos dialogando. El presidente Lasso nos pidió que dialogásemos con los sindicalistas,
con los sindicatos, y estamos haciéndolo, que dialogásemos con el sector privado, estamos haciéndolo, que dialogásemos con ustedes, la prensa, estamos haciéndolo, que dialogásemos con la academia, estamos haciéndolo. ¿Para qué? Para que en su momento tengamos un proyecto de ley, perfectible, por supuesto, perfectible, que sea más potente para que pueda ser aprobado y nadie le dé la espalda a casi 5.700.000 ecuatorianos que están esperando un resultado. Es un juego de todos. Este es un compromiso de todos generar empleo. Y termino con esto, Jorge, con su leña. No le pidan al presidente Guillermo Lasso que haga lo mismo que hicieron regímenes anteriores, porque el resultado está ahí. Y a usted, Jorge, y a mí que nos gusta el fútbol, y hablamos de guarismos y resultados, ese es el resultado, pues. Ok. Con eso me voy a quedar, mi estimado ministro.